Bueno, entonces, la reflexión inicial pues tiene que ver con infraestructura. Ya les voy a hablar un poquito de la parte de infraestructura, ya les voy a hablar un poquito de la parte de arquitectura. Es como la introducción, esto que estamos viendo van a ser conceptos básicos y después pues se van a dar cuenta que se va a alargar a través de las guías que siguen. Entonces vamos a tener el tema un poquito más extenso. Bien, vamos a volver por aquí al Jamboard. Aquí, listos. Por aquí está entonces infraestructura. Esa palabra que en algún momento la van a reconocer bastante. Va a estar metida como concepto en muchas de los textos que vayan a encontrar en las partes de lectura y más en la parte de TI, ¿sí? Que es la que nos corresponde a nosotros, de las tecnologías de la información. Es básicamente lo que significa TI. Entonces, esa infraestructura de TI, como esas dos letricas al final, básicamente estamos relacionados con la parte tecnológica. Entonces, todo lo que vayamos a hacer en algún momento o lo que nos va a interesar en cuanto a infraestructura va a ser la parte de tecnología. ¿Listo? Eso es lo que nos interesa a nosotros. A las empresas, ¿por qué les interesa la infraestructura o por qué les interesa la parte tecnológica y la infraestructura de TI? Porque una empresa en algún momento está dependiendo de la tecnología bastante. La de la empresa más pequeña hasta la empresa más grande siempre van a buscar en algún momento que esa tecnología que ellos implementen dentro de la empresa le permita manejar, por ejemplo, mejoras en las comunicaciones con sus empleados. Eh, entonces, cuando yo tengo mejoras en las comunicaciones, lo que trato de hacer en algún momento, por ejemplo, es ser más eficiente. ¿Listo? Cuando yo almaceno información dentro de, bueno, dispositivos de almacenamiento que más adelante vamos a referirnos con otros nombres. Por supuesto, lo que yo busco en algún momento es poder acceder a esa información. Y lo más rápido que pueda acceder a esa información, pues de pronto va a ser más eficiente para mi trabajo. Va a hacer que en algún momento yo pueda rendir mucho más. Si en algún momento tengo que consultar información externamente, fuera de mi empresa, ¿sí? La tecnología que yo debo colocar en la empresa, pues me debe permitir que esa sea una buena comunicación hacia afuera, que yo pueda investigar o, digamos, consultar información fuera de mi empresa. Eh, por supuesto, es algo que estamos hablando de la empresa, son trabajos de la empresa, ¿no? Eso va a hacer que en algún momento, pues, mi trabajo de consultar información, de estar de pronto dando un concepto, de apoyar una toma de una decisión de una parte administrativa, pues sea mucho más eficiente. Entonces la mejora en las comunicaciones debido a esa tecnología, ¿sí? Y a esa infraestructura, pues es supremamente importante dentro de una empresa. No es que nosotros le hagamos todo el trabajo, absolutamente todo el trabajo con tecnología a la empresa, pero una de las cosas que sí hacemos es que cuando todas las empresas se fijan objetivos, pues nosotros con la tecnología ayudamos a que se cumplan esos objetivos. Entonces siempre vamos orientados en la misma dirección de la empresa. La empresa tiene un objetivo y ese objetivo pues lo estamos apoyando con la parte tecnológica. Puede hacer que en algún momento ustedes no vean eh, que la parte tecnológica se pone a vender productos, ¿sí? Pero no significa que la parte tecnológica o la parte de TI y su infraestructura y lo que está administrando con esa infraestructura pues no soporte las operaciones de la empresa, no soporte esa venta de algún producto que genera la empresa. Desafortunadamente, anteriormente ya no es tanto, pero anteriormente las áreas de TI pues eran muy eh, subvaloradas porque pues no producían nada. Digamos que así, si la empresa era de zapatos, pues la empresa, el área de tecnología no producía zapatos. ¿Sí? Eso ya era el área de producción y bueno, la área de producción tenía su propia tecnología y bueno, etcétera. Pero pues ahí prácticamente nosotros éramos como los que no aportábamos nada a la empresa, ¿sí?
Básicamente esa área de tecnología era así. Sí, era el que arregla el computador, era el que mira a ver qué le pasó a cierto software, pero de ahí, digamos, a que aportáramos a la empresa como tal, pues nadie nos veía en esa opción, nadie nos veía en esa perspectiva. Sin embargo, pues sin toda la infraestructura y sin el mantenimiento de esa infraestructura y sin que todo no esté funcionando adecuadamente, pues la empresa no puede cumplir un objetivo. Y ese objetivo pues es al que también estamos apuntando en la parte tecnológica. No necesariamente tenemos que vender, no nos ponemos de puerta en puerta a vender, pero estamos manteniendo la infraestructura que permite a otros, por ejemplo, conectarse con un cliente y venderle un producto. Si no fuera por esa infraestructura, pues digamos que esa persona no podría tener una comunicación eficiente con el cliente y no le podría vender un producto. Entonces, de ahí ese cumplimiento de objetivos pues es bastante importante para la empresa. Eso hace que una empresa, cuando esté cumpliendo con esos objetivos, pues tenga una ventaja sobre las demás. Eso es lo que en algún momento se llama una ventaja competitiva. Entonces, si yo voy a entrar a competir en la venta de zapatos, pues tengo que tener una ventaja sobre los demás. ¿Sí? Hay 100, 200 que venden zapatos, pero ¿cuál es la ventaja que yo voy a tener con respecto a los demás? Una ventaja puede ser la infraestructura que yo tengo. Entonces, esa podría ser inclusive una de las ayudas que puede tener una empresa para distinguirse de las demás. Y eso, por supuesto, desde que yo tenga ventaja, desde que cumpla mis objetivos, desde que tenga ventas, bueno, desde que todo se junte, hace que el negocio sea rentable. Si usted no tiene ventaja, es el que le va como más mal. Usted se puso un objetivo de ventas y resulta que no lo pudo cumplir, pues en algún momento su negocio va a tener pérdidas y ese negocio pues no va a ser tan rentable como usted quisiera. Entonces, este apoyo de la empresa para que cumpla como negocio todos estos, digamos, puntos que son básicos, se hacen a través de la tecnología. ¿Listo? Y esa tecnología pues es muy importante. Mantener esa infraestructura de tecnología pues tampoco es tan fácil. Pero eso es lo que nos vamos a enfocar a tratar de entender esa infraestructura. ¿Qué podría pasar como problema si nosotros no mantenemos esa infraestructura? Eh, por ejemplo, las comunicaciones que estábamos hablando. No vamos a tener una conectividad, por ejemplo, con nuestros clientes. O nuestros clientes cuando vayan a conectarse a nuestra página web, pues no van a poder acceder a la página web. ¿Sí? O van a acceder 10 y resulta que los otros 10 cuando van a intentar acceder al mismo tiempo, pues tampoco les funciona la página web. ¿Sí? Entonces esa parte de comunicación y de movimiento de la información, pues es muy importante. No solo hacia afuera, sino también hacia adentro, que de pronto puede ser eh, algo que quieran consultar dentro de nuestra empresa. Entonces nosotros pues tendríamos un equipo que ofrece esa información. Entonces problemas de conectividad, cuando la infraestructura es deficiente, pues vamos a tener muchos problemas de conectividad. ¿Listo? Asimismo se va a afectar la productividad. ¿Mm? Todos esos informes que en algún momento están presentando, pues se hacen en tecnología, se hacen en un equipo, se necesita información que está almacenada en alguna parte, alguien la tiene que consultar, se tiene que consultar a través de una red de datos, ¿m? Donde se va a mover esa información y efectivamente todo eso pues va a parar a alguien que si no lo tiene pues va a afectarse en su productividad, ¿sí? No va a poder presentar ese informe porque no tiene acceso a la información y por supuesto eso pues causará más consecuencias y problemas, por ejemplo, de seguridad. Ahora con la información pues es muy delicado el manejo de la información y si hay una infraestructura que no tenga los suficientes elementos de seguridad, esos elementos de seguridad pues van a causar, o la falta de ellos va a causar que en algún momento pues haya una filtración. Y esa filtración por lo general casi siempre son ataques y esos ataques pues tratan de hacernos daño a nosotros como empresa. Robándonos información, cambiando información, bueno, hay muchas formas de hacer daño. Pero esa parte de seguridad pues también se ha vuelto muy importante eh, dentro de esas infraestructuras y toca tenerla pues muy en cuenta. Por eso es que eso puede convertir en un problema con una infraestructura pues deficiente.
¿Qué ventajas tendría una infraestructura? La conectividad del cliente, ¿sí? A diferencia de esta conectividad que estamos hablando como problema, va a hacer que en algún momento la experiencia del cliente pues sea satisfactoria. Va a entrar a nuestra página web, va a encontrar toda la información que necesita, la va a encontrar rápido, va a consultar, no sé, las facturas que en algún momento la empresa le ha generado con las ventas de los productos, va a poder consultar productos nuevos que quiera comprar, ¿sí? Va a intentar comunicarse con el área de soporte y efectivamente el área de soporte lo va a atender y le va a solucionar de pronto algún problema que tenga, ¿sí? Y todo eso pues va a facilitar que la experiencia del cliente pues sea mucho mejor. Y entre la experiencia, si la experiencia del cliente es mucho mejor, pues por supuesto ese cliente nos va a recomendar y va a llamar más clientes, ¿sí? O por supuesto lo vamos a fidelizar en algún momento. Entonces esa experiencia del cliente pues mejora con la parte tecnológica. Se puede desarrollar también y por supuesto se puede vender. Si ustedes se dan cuenta ahora eh, digamos que el boom ahora son las ventas a través de hasta de redes sociales, ¿sí? Pero para eso pues se necesita tener ciertas tecnologías que le permitan hacer eso a las empresas. No es que yo diga, no, yo creo una paginita ya y empiezo a vender de todo. Hay transacciones que se tienen que realizar, hay que tener en cuenta la seguridad, hay que tener en cuenta lo que usted va a mostrar. Muchas cosas que en algún momento necesitan algún desarrollo para poderse comercializar. Entonces, todo eso que usted puede ofrecer, pues también lo va a permitir una infraestructura de tecnología adecuada. Analizar los datos ahora se ha vuelto bastante importante, sobre todo los datos en tiempo real. Entonces el análisis de datos pues hace que usted en algún momento determine cómo se está moviendo el mercado, determine cómo es que la gente está haciendo compras, qué es lo que está comprando, ¿sí? Y todo eso pues lo hace en un tiempo real, y en un tiempo real por supuesto va a ser mucho más rápido al que esté esperando que alguien más le dé la información. Y ese análisis de información pues ha hecho que en algún momento muchos negocios sean mucho más ágiles a la hora de hacer cambios o a la hora de tomar decisiones, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, una venta de un producto nuevo, ¿sí? De pronto se dan cuenta que ya es el momento de sacar ese producto, de pronto se dan cuenta que eh, se necesita sacar ese producto antes de que la empresa o la competencia saque un producto similar. Bueno, y todos esos datos en algún momento se tienen que analizar. Entonces, tenerlos en tiempo real, pues es más eficiente. Entre más se pueda recopilar información y analizarla, perdón, pues es mucho más eficiente la toma de decisiones dentro de una empresa. Y eso va a afectar, por supuesto, la tecnología a la mejora de la productividad en la empresa. Todos los empleados en algún momento cuando tengan una buena tecnología, cuando tengan una buena red, cuando tengan buenos equipos, cuando tengan mucha infraestructura, eh, digamos, a su servicio, pues en algún momento la mejora de productividad tiene que notarse, ¿sí? Está relacionado con la eficiencia y el trabajo que estamos haciendo. Entonces, esas ventajas, pues son muchas de las ventajas o de por qué uno tiene que enfocarse en la parte de infraestructura dentro de una empresa, ¿sí? Porque va a afectar todo esto que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, la infraestructura, ahora sí. La infraestructura básicamente entonces es un conjunto de elementos y ese conjunto de elementos eh, me van a permitir en algún momento que mi empresa funcione adecuadamente, ¿sí? Que yo pueda administrar esos elementos, que pueda ofrecer muchas de las cosas que ofrecen las empresas que son servicios, ¿sí? Y efectivamente pues que todo nuestro entorno, donde estamos ubicados, donde va a llegar el cliente o a lo cual va a acceder el cliente o vamos a acceder nosotros, que es nuestro entorno, eh, pues esté bastante definido. Y esa infraestructura pues es bastante importante. Todo lo que manejamos dentro de la infraestructura va a ser en función de la información. Por eso es que siempre va acompañado con esa tecnología de la información, ¿no? Recuerden que lo más importante ahora dentro de esas empresas no solo es la infraestructura y no solo son sus empleados, sino que es el manejo de la información que se maneja dentro de esa empresa.
Entonces, importante pues tener en cuenta ese conjunto de elementos que están involucrados en la infraestructura. El hardware es uno de ellos. Entonces, la palabra hardware, para la mayoría que está trabajando con tecnología, pues ya lo podemos asimilar a la parte física, ¿sí?, que tenemos en tecnología. Y en esta parte física de tecnología, pues vamos a ver que en algún momento hay muchísimos elementos involucrados. Desde algo que me va a permitir instalar o colocar servidores, y esos servidores pues son equipos especializados que, por supuesto, como se puede deducir de la palabra, lo que hacen es ofrecer un servicio, y ese servicio, por ejemplo, puede ser una página web. ¿Dónde lo vamos a almacenar? En un centro de datos. Allá va a quedar la información y adicionalmente va a estar ese servidor. Ese servidor es un servidor físico y ese hardware físico, ¿sí?, va a suministrar en algún momento una conexión a múltiples clientes, y esos múltiples clientes pues van a poder acceder a mi página web. Entonces ese elemento físico pues va a ser muy importante. Es el servidor donde está almacenado, ¿sí? Entre más grande pues se ven cuartos mucho más grandes y se ven escenarios mucho más grandes, que son los centros de datos. Si en una empresa usted ve que el único servidorcito que tienen está en un cuartico, pues digamos que ese es el centro de datos en miniatura de ellos, pero para ellos pues va a ser más importante ese equipo y ese espacio que le han dedicado. Para un empleado, por supuesto, pues a veces ni lo conocerá ni sabrá cuál es el espacio. Para él es más importante el computador que tiene al frente, ¿sí?, y en el cual se sienta en su puesto y lo puede utilizar todos los días que va al trabajo. Entonces ahí es cuando ese computador pues es más importante para ese empleado. Sigue siendo parte de infraestructura, es hardware, ¿sí?, pero básicamente pues esa infraestructura que está utilizando es uno de los empleados de la empresa directamente, ¿no?, para hacer su trabajo. Puede ser una variación, puede ser un portátil, puede ser un dispositivo adicional, un dispositivo móvil. Ahora está pues, bueno, ahora no, desde hace un buen tiempo está de moda los dispositivos que no necesariamente pues son computadores y son portátiles. Pueden ser, por ejemplo, tablets, puede ser smartphone, y esos dispositivos pues también se están conectando a las redes internas de las empresas, no solo a las externas, sino también se están conectando dentro de las empresas. Anteriormente pues prácticamente eso era imposible, ¿sí?, no solo a nivel de seguridad, sino que a nivel de infraestructura también era bastante complejo conectar muchos dispositivos, más de los que se había presupuestado, digámoslo así. Entonces, todos esos equipos, y estamos hablando también de equipos de comunicaciones, equipos dentro de las redes, la parte física, desde un cable, todo lo que tiene internamente el computador, el portátil, hasta los equipos que permiten hacer la comunicación, los cables, la canalización por donde va, todo eso es parte del hardware que se maneja en infraestructura. Entonces, eso es todo un conjunto bastante grande. Todo ese conjunto bastante grande de infraestructura pues tiene relación con otro término que se llama software. ¿Por qué? Por lo general porque hay una interdependencia entre ellos dos. Por ejemplo, en un computador que es hardware, para que este hardware pues se pueda, digámoslo así, poner en funcionamiento, ¿sí?, se necesita de software. Y ese software pues aunque no lo podemos ver, y la gente se refiere a la parte intangible porque no lo podemos ver como tal, sino ya poniendo en funcionar el hardware, ahí es cuando sí ya lo podemos ver cómo interactuar entre los dos, porque en algún momento su computador encendió, Profe, el monitor encendió y efectivamente pues tuvo ese funcionamiento. Cuénteme. con Ronald, con Isa. Aló, Sí, señor, profe, cuénteme. le comento. Bueno, ahorita que usted habla del software y del hardware, ayer me llamaron de HP y resulta y acontece que les tocó llevar el computador directamente a un laboratorio directo de HP, porque
el computador lo estaban revisando, eran unos terceros de HP, Ujú. que es una empresa que se llama Wooden de Colombia, creo que es, y esa empresa era la que estaba realizando el mantenimiento. Entonces, por eso era que no surgía ahí, porque pues solamente era, miraba un tercero y ya, se lavaba las manos. Entonces me llamaron de HP que había un fallo en el hardware, bueno, en la parte del hardware que bueno, viene siendo todo lo interno, en las bocinas y todo eso, y aparte de eso, el sistema operativo de Windows, que tenían que reinstalárselo nuevamente porque pues ese fallo había dañado el dispositivo de audio y todo eso. Y bueno, y al parecer van a cambiarle otra vez eso, van a cambiar nuevamente las bocinas, todo eso. Y aparte de eso, pues me dijeron que me iban a encimar 16 de memoria RAM, tengo 12, me van a encimar más. Es una cortesía que está dando HP por el inconveniente que se tiene presentante y todo eso. Entonces, parecer ya el computador me llega mañana, esperemos a ver que ya no tenga fallo. Entonces, como se estaba comentando, si pues el software y el hardware, si no hay buena comunicación y buena armonía, eso va a estar terrible ahí. Sí, pues usted que se está aguantando tanto tiempo, pero acuérdese que eso también, eh, como producto y como garantía, también toca mirar la posibilidad de que se cambie con un producto nuevo. No el que están reparando una, dos, tres veces, porque para uno como cliente no es lo mejor que le estén reparando a uno el equipo y uno durando ahí semanas enteras sin un equipo y sin producir, digámoslo así. Entonces, pues, eh, si ya no funciona y si Hewlett Packard no va a poder con ese problema, pues más bien pida uno nuevo, ¿sí? Y eso tampoco se ponga ya a demorar mucho tiempo con ese mismo producto, porque usted lo que está haciendo, lo que está es perdiendo, porque usted no lo tiene, ¿sí? Y eso, imagínese que usted dependiera de ese computador para todo, pues lo han tenido inactivo mucho tiempo. Entonces también toca tener presente eso, ¿no? Pero bueno, ojalá que le den con el chiste. Con las pruebas que hagan, pues que le den con el chiste a ver qué es. ¿Listos? Bueno, bien, Ah, no, sí, profe, entonces, sí es, así es. No, así sí. es porque ya todas reparaciones de laboratorio, por eso Ujú, me pidieron que lo enviaran al laboratorio nuevamente. Yo ujú. insistí y ellos me insistieron, listo. Entonces, si ya llega bien el computador y me funciona como yo quiero, bien. Y si no, ya se hace cambio absoluto del computador y me dan uno nuevo, una referencia igual, porque igualmente esa referencia ya lleva casi un año ya en el mercado, entonces me dan una referencia más o menos igual, y ya, y se acabó el Mm, problema. sí, algo comparable y buscando algo mejor. Pero bueno, listos. Esa relación entonces de la que estábamos hablando, pues como hay una dependencia entre esos dos, también hace que cuando en algún momento esté funcionando el software ya incluido dentro del hardware, pues toda la parte de hardware pues se pueda gestionar, ¿sí? Todos los recursos que tiene un computador. Estamos hablando de memoria, estamos hablando del almacenamiento, estamos hablando del procesamiento de un computador. Todos esos recursos en algún momento que hacen posible todo eso, pues necesitan también de un software y de un hardware eh, para involucrar todos esos procesos y que pues usted pueda trabajar a gusto en su computador. Entonces todo eso pues es un conjunto de elementos que en algún momento van a ver que de pronto tiene un poquito más de software. Por ejemplo, algo más visible en los computadores pues el sistema operativo, pero no significa que no haya más software en otras partes, o no significa que no haya hardware también que en algún momento pues no necesariamente tenga un super software de sistema operativo, sino tenga algo más sencillo como un firmware, o tenga algunas instrucciones un poquito más, mucho más sencillas para funcionar. Entonces, siempre hay elementos que en algún momento de hardware y software pues van a estar interactuando entre ellos. Y eso, esa interacción, pues hace que nuestro equipo esté funcionando. Eh, Se darán cuenta pues que hay muchos equipos que tendrán un sistema operativo. El sistema operativo, como les digo, eh, lo que hace es gestionar todos esos recursos que tiene el equipo, el hardware. Inclusive en comunicaciones, pues también los equipos de comunicaciones necesitan un sistema operativo. Aunque no sea así como el que conocen ustedes en el computador, como Windows, ¿sí? O como Linux, son sistemas operativos, porque lo que hacen es cumplir esa función de gestionar el hardware, de administrar el hardware. Así simplemente el hardware sean 24 puertos. Eh,
esos 24 puertos es hardware y tienen que ser administrados. Y esos 24 puertos pues van a recibir comunicaciones y alguien tiene que administrar las comunicaciones a través de esos puertos. Entonces tiene que haber un sistema operativo en algún momento, sí, puede haber un sistema operativo que permita manejar esa información. Bien. Esos equipos que en redes los conocen como los equipos finales, necesitan unos equipos de red bastante importantes y una infraestructura de red. Ahí es cuando aparece el cableado estructurado dentro de un edificio, ¿sí? Para hacer una red que le permita comunicarse a todos los equipos internamente, no solo internamente, sino también en el exterior y con otras redes que se encuentren en el exterior. Entonces, toda esa parte de hardware también de redes, pues también tiene esas dos componentes, hardware y software. Otros equipos que no son tan sencillos de entender inicialmente, ¿no? Pero que igual pues tienen que entenderse en algún momento cómo funcionan y qué es lo que hacen dentro de nuestras empresas. Entonces, que nos empiecen a hablar de un switch, que nos empiecen a hablar de un router, que nos empiecen a hablar de firewall. Todos esos elementos en algún momento hacen parte de las redes y pues tienen una función muy específica dentro de la infraestructura. Entonces, la idea es que también pues esos elementos se vayan a mencionar en algún momento dentro de las redes que manejamos. Lo tradicional en infraestructura. Lo tradicional sería eh, que en algún momento las empresas manejen infraestructura, ¿sí? Y tengan un cuarto, por ejemplo, como un centro de datos, donde van a colocar pues una serie de equipos. Van a colocar unos servidores que van a ofrecer servicios, van a colocar, por ejemplo, unos equipos de comunicaciones, ¿sí? Que nos van a permitir comunicarme entre los equipos internamente o hacia afuera. Van a colocar unos dispositivos para almacenar muchísima información, ¿sí? Y esos centros de datos que hacen pues muchos trabajos requieren un espacio. Ese espacio requiere hardware, ese espacio requiere eh, una infraestructura no solo física y de dónde almacenar el elemento, sino que adicionalmente pues toca suministrarle, por ejemplo, energía a todos esos equipos, ¿sí? Dentro del centro de datos. Y efectivamente la red eléctrica pues también es muy importante para ese centro de datos. Eh, si esos elementos que son muchísimos en algún momento del centro de datos pues van a generar calor, pues toca refrigerarlos y también vamos a incluir en algún momento algún sistema de refrigeración. Para acceder a ese cuarto donde están todos los equipos más importantes, pues tenemos que tener seguridad. No es que cualquiera entre ahí a mirar, ay, venga que yo vengo a mirar hoy dónde están los equipos de la empresa. ¿Sí? Eh, Solo pues, las personas capacitadas, no, las personas autorizadas para ingresar a ese sitio, pues son los que deben entrar a esos lugares. De resto, pues nadie más tiene que hacer algo allá en esos centros de datos. La infraestructura tradicional entonces hace que todo esté ahí dentro de nuestras empresas. Y si usted ve un centro de datos en algún momento dentro de una empresa, pues puede ser que no sea pequeño, ¿sí? Pero toda la infraestructura pues está ahí, ¿sí? Y usted en algún momento puede pasar por el frente de ese centro de datos y ahí está. Y todos los elementos están ahí, ¿sí? Y eso es lo tradicional pues de algunas empresas, tener esa infraestructura ahí dentro de la misma empresa con absolutamente todos los equipos que se necesitan para funcionar dentro de la empresa. ¿Por qué se ha ido reemplazando? Se ha ido reemplazando por una infraestructura de nube, ¿sí? Donde toda la parte física que nosotros estábamos hablando ahorita, todos estos cuartos en algún momento ya no van a ser de la empresa. Estos cuartos de almacenamiento, estos cuartos donde están los servidores, esos centros de datos van a pasar a ser de otras personas que lo van a administrar en otras partes, ¿sí? No sabemos muchas veces en dónde está. Entonces esa infraestructura pues la va a manejar, no sé, alguien por allá en un país que no sabemos cuál es. eh, y va a haber una infraestructura de respaldo en otro país que tampoco sabemos cuál es, pero a la empresa lo que le interesa es que se provea un servicio y se nos suministre un servicio. Entonces ahí es lo importante de esa infraestructura.
No la vamos a tener ahí, no vamos a pasar por todos los días por el cuarto de datos, eh, como anteriormente lo conocíamos, sino que prácticamente pues toda nuestra infraestructura se la vamos a contratar a otra persona. Y ese proveedor de esa infraestructura que se llama una nube, eh, pues puede ser muy variado. Y esa es una de las tendencias que se tiene. Por ejemplo, contratarle una infraestructura a los de Google. Esa nube que nos están vendiendo ellos, pues tiene toda la infraestructura que anteriormente la conocíamos dentro de nuestras empresas. Solo que ahora pues la van a manejar ellos. Y realmente como vamos a interactuar con ella, pues va a ser a través de una pantalla. Sí, ya no vamos a interactuar directamente con ella o físicamente con ella. ¿Sí? Vamos a interactuar pues a través de una pantalla. Por supuesto, la idea es que haga exactamente lo mismo, ¿no? Que la tenga en un cuarto a unos cuantos metros de mi oficina o que la tenga en la nube, quién sabe en qué país. La idea es que haga lo mismo, ¿sí? Y esa infraestructura pues que se pueda presentar. Eso ahorraría en algún momento pues muchas cosas, sí, porque usted se va a evitar una persona que tenga que estar pendiente de la infraestructura. Se va a evitar ese gasto eléctrico. Se va a evitar el reemplazo de una parte en caso de que se dañe. Se va a evitar contratar a X tantas personas para hacerle mantenimiento a esa infraestructura. Bueno, una serie de elementos que evitarían que en algún momento pues esa infraestructura física eh, presentara pues más ventajas sobre una infraestructura contratada que es esta de la nube. Entonces, tendencia pues tener infraestructuras de la nube, ¿listo? Y empezar a contratar proveedores para que me ofrezca pues básicamente lo mismo que anteriormente pues hacían las empresas, que era instalar pues absolutamente todo eh, dentro de la infraestructura física. Por supuesto vamos a necesitar todavía algo para conectarnos, ¿no? No es que la infraestructura ya se acabó y ya nadie tiene ni un cable, nadie tiene un cuarto de comunicaciones, no hay nada de eso, ¿no? Eso todavía existe. Solo que pues la carga más grande que son los servidores, que son el almacenamiento, ¿sí? Y por supuesto entre más grande pues más requerimientos va a tener esa infraestructura, pues ya no va a ser parte de nosotros. Ya el que se va a encargar de eso pues va a ser un proveedor. Y por supuesto, pues esos como venden el servicio y son a nivel mundial, pues van a tener unos centros gigantescos en los cuales pues digamos que ellos van a contratar a su cantidad de gente bastante importante, pero eso es lo que le van a quitar a las otras empresas tradicionales. ¿Sí? Esa gente que en algún momento trabajaba tradicionalmente para mantener una infraestructura cuando estaba dentro de la empresa. La idea es que ahora pues se aprenda más a manejar la infraestructura a través de servicios. ¿Listo? Entonces, estas siglas que ustedes ven por aquí, pues van a ser familiares con estos términos de la nube, porque están tratando, por ejemplo, una infraestructura como un servicio, ¿sí? Ya no lo tenemos físicamente en la empresa, pero sí nos lo están vendiendo, ¿sí? Y ese servicio que nos están vendiendo, pues también toca administrarlo porque es esta infraestructura. Entonces, eso también son términos que en algún momento se van a encontrar. Ahí es cuando las infraestructuras fuera de esa nube, fuera de esa tradicional, pues la idea es que esas dos prácticamente se formen en una sola, prácticamente eh, converjan, ¿sí? Aunque más tendientes a la nube y se empiece a ofrecer pues absolutamente todo en la nube. ¿Sí? Ahí es cuando van a aparecer pues varias siglas que son bastante importantes, que son esas tres que aparecen ahí, eh, que va a manejar, por ejemplo, la infraestructura como un servicio, los procesos como un servicio y el software como un servicio. Entonces usted no va a tener que instalar el Office en todos los computadores de la empresa porque resulta que usted simplemente con una conexión a la nube, pues ya tiene Office. Entonces usted no va a tener que instalar, usted no va a estar pendiente del licenciamiento, usted no va a estar pendiente si tocó reinstalar. Bueno, hay muchas cosas de software que usted no va a estar pendiente ahora. ¿Sí? El que va a estar pendiente es el que le está ofreciendo el servicio. ¿Sí? Usted simplemente va a entrar, se conecta, eh, utiliza una aplicación X que usted necesita, no sé, AutoCAD. Usted necesita hacer un diseño, necesita AutoCAD, entonces usted ya no tiene que instalar AutoCAD en el computador, no tiene que esperar a que los de la tecnología eh, lo licencien, lo instalen y probarlo a ver si funciona para que usted pueda trabajar.
Eso ya el trabajo va a ser de otras personas. Y a usted, por supuesto, pues le van a ofrecer los servicios. Algo así parecido como las aplicaciones de Office, ¿no? Usted abre su correo, abre un correo empresarial y ese correo empresarial pues tiene por acá unos iconos por un lado y esos iconos por un lado pues es software. Usted no lo está instalando, usted no está instalando Word, Excel, PowerPoint y otras más, sino básicamente usted está utilizando el servicio, utilizando el software. Y asimismo pues usted va a tener eh, pues acceso a él, pero pues se va a desentender de eso que se requiere, que es el licenciamiento, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y el trabajo que requiere tenerlo en funcionamiento en un computador ahí físicamente. Bien, entonces hay muchas cosas que se van a trasladar a la nube, que se está buscando que se pase a la nube y pues por supuesto la tendencia en algún momento es que tratemos de desprendernos de esa infraestructura física que tienen las empresas y que eso que hace que en algún momento pues las empresas tuvieran que ser tan grandes, ¿sí? Y tener tanta gente para mantener esa infraestructura y empezar a reducir ese tipo de costos, digámoslo así. Entonces todo eso va a ser una tendencia o es ya una tendencia. La idea es que las empresas pues empiecen a trasladar eh, a ese tipo de tendencias. Empezar a olvidarse de su servidor allá en la empresa y de que es necesario instalarle Windows Server X versión o que se le va a instalar una versión de servidor de Linux. Usted ya se va a empezar a desentender de hasta los sistemas operativos, ¿sí? Porque eso ya va a venir incluido dentro de la infraestructura que le van a vender como servicio. Por eso estas letricas al final son todas iguales, porque todos se lo quieren vender a usted como servicio, independientemente si es almacenamiento, independientemente si es una aplicación, independientemente si es un servidor, independientemente si es, bueno, muchos de esos elementos que están dentro de una infraestructura. La idea es que se lo traten de vender a usted pues como un servicio. Y esa pues va a ser la tendencia a futuro. Y entre menos cosas tenga dentro de la empresa, pues más tendrá usted que saber qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué significa la nube? ¿Qué es virtualizar? ¿Qué son los servicios como el software como servicio, la infraestructura como servicio? ¿Sí? Todo eso que usted veía que por allá un switch, un router, usted lo veía físico, pues ahora lo va a tener que ver virtual, porque usted lo va a ver es a través de una pantalla, usted nunca lo va a conocer, pero sabe que ahí está y debe funcionar. ¿Listo? Entonces todos esos elementos pues son bastante importantes en la infraestructura. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. ¿Qué buscamos con una infraestructura óptima? ¿Listos? Cuando nuestra infraestructura es óptima, independientemente de cuál sea la nube, una hiperconvergente o una infraestructura tradicional, ¿sí? Lo que nosotros siempre buscamos con la infraestructura es un alto rendimiento en almacenamiento. Entonces, nos interesa el almacenamiento, sí. Nos interesa acceder al almacenamiento muy rápido, sí. Nos interesa que las copias de seguridad se generen bastante rápido y sean seguras, sí. Que se recuperen de desastres, porque la copia de seguridad pues no necesariamente está en un sitio, puede estar en varios. Entonces, la recuperación de un sitio físico a veces es más complicada que si lo tuviéramos, por ejemplo, en la nube. Esa nube pues lo puede estar almacenando en 3 países distintos y nosotros no sabemos. Pero ellos tienen pues una forma de recuperarse de un desastre. Si un país X o Y motivo le cae un terremoto, efectivamente pues acabó con todos los servidores de esa empresa en ese país, tiene otros 2 países de respaldo. Entonces ahí es cuando la recuperación de desastres, pues aunque eso no es que pase todos los días ni muy frecuentemente, esa recuperación de desastres es bastante importante. Nuestro servidor en la empresa se cae el edificio y chao, hasta ahí llegó la información y hasta ahí llegó el servidor. Bueno, fuera de los empleados, pero pues recuperación de desastres complicado cuando está en un solo sitio. Las redes de baja latencia, eh, todos esos problemas de conectividad en algún momento, eh, la latencia es más como el retraso. Yo incluiría también las conexiones malas
también influyen en las redes, aunque aquí solo habla pues de la baja latencia. La baja latencia es el menor retraso que se presente en el envío y en la recepción de información. Entonces, si usted ve que en algún momento yo hago una raya acá y usted se demora como 3 segundos entre la voz y la raya, pues entonces usted va a notar una latencia, ¿sí? Va a notar que fue más rápida la voz que el dibujo de la raya que aparece ahí en el tablero. Entonces esa es una de las cosas que pueden ver. Las infraestructuras seguras incluyen sistemas que controlan el acceso a la información. La seguridad va a ser bastante importante, ¿sí? Los elementos de seguridad cuando vean redes pues son bastante importantes. Las medidas de seguridad más básicas con equipos, supremamente importantes todavía. ¿Listo? Que la gente aprenda sobre seguridad, que la gente aprenda cómo se crean las brechas y cómo contrarrestar esos ataques, se ha vuelto muy importante ahora que estamos prácticamente todos conectados todo el día, ¿sí? O estamos conectados desde nuestras casas. Entonces, evitar que haya una brecha de seguridad y que nos ataquen a nosotros también como empleados, pues es supremamente importante. Este término que es la WAN es la conexión hacia afuera, digámoslo así. También es importante pues porque ahí nos está llegando todo el tráfico de datos desde afuera. Entonces nuestra red WAN es la que nos conecta pues al mundo y en algún momento pues todo ese tráfico tiene que dársele una prioridad, ¿sí? Y tiene que haber en algún momento pues una gestión bastante importante de esa conexión. Entonces esa conexión pues es supremamente importante. La virtualización, que es una de las cosas que también están de moda no solo con la nube, va a hacer que en algún momento pues todos esos elementos que conocíamos físicamente como los servidores, ¿sí? O como los equipos que nosotros manejábamos, pues no necesariamente estén dentro de nuestra empresa. Y yo pueda manejar, por ejemplo, un equipo con Linux, el otro eh, con Windows, el otro con Windows y tras de eso una aplicación montada adicionalmente y no necesariamente pues tengo que tener los tres equipos ahí en la empresa y los tengo que tener ahí montados, digámoslo así, ¿sí? Ahí es cuando eso pues es bastante importante. Y el tiempo de inactividad, pues la idea es que sea nulo, ¿no? Como servicio las cosas deberían ser, pues, digamos, estar siempre en funcionamiento. Mi servidor web debería estar siempre en funcionamiento, mi servicio debería estar siempre ahí funcionando, porque no se sabe en qué momento lo estén utilizando, ¿no? En otro país están consultando a la 1 de la mañana y aquí, no sé, aquí son las 7 de la mañana. Pues la idea es que esa infraestructura no salga de servicio, no esté eh, fuera de servicio que porque son las 12 de la noche. Bueno, esas son cosas que no deberían pasar. Y el tiempo de inactividad pues tiende a ser nulo. Por eso los tiempos de soporte pues también se van a dar cuenta que afectan en esta inactividad. ¿Bien? Pues esta infraestructura óptima va a permitir que nos sirva todas esas cosas que hemos hablado hoy, pues que sean importantes y que podamos pues tenerlas y eso haga que nuestras empresas pues sean muy eficientes a la hora de hacer su trabajo y de tener sus operaciones pues en funcionamiento. ¿Bien? Entonces todo esto es bastante importante. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta el momento? En el transcurso de los trimestres pues se centrarán en ciertos puntos, ¿no? No es que nosotros vayamos a ver virtualización ya y la nube ya y las conexiones WAN y de una vez. Hasta ahora estamos entrando a términos que en algún momento nos toca que se nos vuelvan familiares. Y más adelante, pues sí, eh, pues se centrarán en ciertos términos, ¿no? Cuando llegue la parte de red, pues se irán más a términos que eh, pues tienen que ver con la parte de red. Por ahora nosotros pues nos empezamos a enfocar desde algo muy básico que se llama la arquitectura de hardware. ¿Listo? Y de los equipos finales, que son los equipos de cómputo que nosotros tenemos en funcionamiento, que son con los primeros que interactuamos. Por ejemplo, este que está aquí, o este. ¿Sí? Esos son los equipos finales. ¿Sí? Cuando hablamos en redes de los usuarios, que por lo general están manejando aquí uno de los equipos, pues este es el destino final de una comunicación, por ejemplo. O el inicio de una comunicación, el destino pues puede ser otra persona en otro lado, ¿no?
Entonces esos equipos o esos dispositivos finales pues son los primeros que en algún momento uno tiene que tratar. Posteriormente pues uno se irá adentrando en la infraestructura y en varios elementos de la infraestructura, como el cableado eléctrico, como el cableado de datos, ¿sí? Por supuesto las conexiones hacia otras redes, como la WAN, y por supuesto todos los equipos de comunicaciones que en algún momento interactúan dentro de esa eh, infraestructura. ¿Listos? Entonces, esa es una parte de la evolución que vamos a tener en cuenta a través de los trimestres. ¿Sí? Ahorita pues no se preocupen de saber absolutamente todos los términos y qué hace absolutamente todo, pero sí vamos a tener términos que se nos van a volver familiares a medida que va pasando el tiempo. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, hasta ahí, no hay problema. Profe, ¿y ahí donde entra una empresa operadora de internet? Ahí cómo sería. Entra en la parte externa de una empresa. Entonces, una empresa de internet es un proveedor de servicios. Entonces, por lo general se llama un ISP. Uy, se me fue esa S. ISP, proveedor de servicios de internet. Entonces, supongamos que este cuadrito que está aquí es el equipo de final de su empresa y la infraestructura que está aquí eh, en ese recorrido y digamos hacia allá, pues va a ser llena de múltiples ISP y esos múltiples ISP pues van a ser una red bastante grande a nivel mundial en donde se van a unir muchos ISP y esos ISP pues se le van a unir muchas empresas o casas o sectores, ¿sí? Entonces, a través de esos ISP pues es que vamos a tener una conexión o una infraestructura. Claro, un ISP no va a cubrir absolutamente todo, pero pues va a ser por lo menos el inicio de las conexiones para esa empresa. Y ese ISP pues se va a conectar de pronto con un ISP más grande. Y esos ISP más grandes pues ya son los que tienen una infraestructura que, por ejemplo, va a controlar las conexiones a través de continentes, ¿sí? O a través de satélites. Entonces todo eso se manejan a través de varias empresas de telecomunicaciones que son los que proveen el servicio de Internet, ¿no? Ahí es donde son tan importantes. Si no, no tendríamos una comunicación a nivel mundial, si no es por esas empresas de telecomunicaciones o ISP, ¿listo? Y sus infraestructuras, ¿no? Pues eso hay cualquier cantidad de precios, ¿sí? Pero montar un ISP eso requiere una cantidad de equipos impresionante. Se necesita muchísima plata. Si es de un pueblito más pequeño, pues no tanta, pero se necesita infraestructura. Se necesita, por ejemplo, que las redes de fibra óptica lleguen hasta ese pueblo. Que alguien en algún momento haya arrendado esos postes de energía para que en algún momento, o de comunicaciones, para que en algún momento yo pueda pasar mi cable de fibra óptica hasta cierto pueblo y del cierto pueblo pues colocar mi infraestructura y de mi infraestructura repartir la conexión hacia, hacia las casas, ¿no? Alrededor de esa infraestructura. Y ahí sí usted digamos que se vuelve un ISP pequeñito, así como hacían con la televisión, por ejemplo, en los conjuntos residenciales, ¿no? Los conjuntos residenciales pues colocaban una antena parabólica y le ofrecían servicio de parabólica a todo el mundo, de los conjuntos residenciales. Eso se fue reemplazando por otros servicios más baratos, pero sí, eso cuesta bastante. Un equipo no es barato, solo uno no es barato. Entonces imagínense aumentar la infraestructura cuesta miles de millones de pesos. Grandecitas, ¿no? Entonces eso es carito, por supuesto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración?